Todos los agentes de la DEA condenados a prisión en Estados Unidos. Lista completa y crímenes impactantes. Caso número 1. José Irizarry, policía antidrogas convertido en lavador de dinero global. Perfil y contexto. José Irizarry fue agente especial de la DEA con asignaciones en Miami y Cartagena, trabajando directamente en operaciones encubiertas durante años. Delito: inició una trama tras declararse en bancarrota en 2010. Desvió aproximadamente $9 millones americanos de fondos de operaciones encubiertas hacia cuentas privadas suyas y de asociados. Recibió sobornos por más de $1 millón que utilizó para adquirir coches de lujo, joyas y una casa. Juicio y sentencia. En septiembre de 2020 se declaró culpable de 19 cargos, entre ellos lavado de dinero, fraude bancario, robo de identidad agravado y fraude de servicios honestos. En diciembre de 2021 fue sentenciado a 145 meses, más de 12 años, de prisión, además de una multa y restitución. Impacto. Su caída sacudió a la DEA y el Departamento de Justicia y reforzó la prioridad de combatir la corrupción interna. Caso número 2. Nathan Cohen, el agente que pasó información a cambio de sobornos. Perfil y contexto. Agente de la DEA desde 2002, destinado a Jacksonville y Little Rock. Delito: recibió $31,500 americanos en sobornos de un traficante para filtrar información sensible. Fue capturado en Las Vegas aceptando un pago de $9,000 americanos. Juicio y sentencia. En 2023 se declaró culpable de soborno. En octubre fue condenado a 135 meses de prisión, 11 años y 3 meses, seguido de supervisión. Impacto. La condena ejemplar buscó restaurar la integridad del cuerpo ante repetidos escándalos. Caso número 3. Chada Scott, el demonio blanco que manipulaba testimonios y robaba confianzas. Perfil y contexto. Agente veterano de la DEA en Nueva Orleans, apodado White Devil por traficantes. Delito: implementó un esquema de robo a sospechosos, falsificación masiva de documentos, perjurio para encubrir hechos delictivos y manipulación en juicios. Juicio y sentencia. Arrestado en 2017 y condenado en 2021. Sentenciado a más de 13 años de prisión federal. Impacto. Su caso reveló la profundidad de la corrupción en la agencia y sirvió de advertencia para reforzar controles internos. Caso número 4. Manny Recio y John Costanzo Jr. Bravery y filtración de inteligencia. Perfil y contexto. Recio, supervisor de campo retirado, y Costanzo, veterano agente, trabajaban en Miami y Nueva York. Delito: Recio pagó en total $100,000 americanos en sobornos a Costanzo a cambio de entregar informes de inteligencia de la DEA, incluyendo fechas de arrestos e identidades de informantes. Juicio y sentencia. Costanzo fue condenado en 2023 a 4 años de prisión. En mayo de 2024, Recio obtuvo 3 años de cárcel por conspiración y uso indebido de servicios honestos. Impacto. El caso expuso graves vulneraciones a la seguridad de las investigaciones y motivó auditorías internas. Caso número 5. Fernando Gómez, el agente infiltrado que facilitó armas y cocaína. Perfil y contexto. Agente asignado a Chicago, ex marine. Tenía redes en Puerto Rico y Nueva York. Delito: durante una década colaboró con una organización criminal para distribuir grandes cantidades de cocaína, además de facilitar armas a traficantes. También accedió ilegalmente a registros internos de la DEA y recaudó dinero de la banda conocida como la ONU. Juicio y sentencia. Arrestado en 2018, se declaró culpable por el trato con narcotraficantes y armas. En 2021 recibió 4 años de prisión. Impacto. La sentencia destacó el peligro de agentes infiltrados en redes del crimen organizado. Caso número 6. James E. Cox, policía de intervención que robaba efectivo y drogas. Perfil y contexto. Oficial de policía de Nassau County asignado a tareas mixtas, incluida la DEA. Delito: adulteró 1 kilo de cocaína incautada con una réplica falsa, robó más de $420,000 en drogas y dinero y orquestó detenciones falsas para encubrir sus robos. Juicio y sentencia. Se declaró culpable en 2023 de posesión y venta de drogas. En enero de 2025 fue sentenciado a más de 17 años de prisión. Impacto. Su caso subraya fallas graves en la cadena de custodia y verificación de pruebas. Caso número 7. José Bongiovanni, agente delata informantes y encubre traficantes. Perfil y contexto. Agente de campo en Buffalo, cercano a informantes del crimen organizado. Delito:
Protegió a traficantes vinculados a la mafia, falsificó informes y recibió por lo menos $250,000 americanos en sobornos. Juicio y situación actual. Condenado en 2024 por corrupción. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Actualmente está con monitor electrónico a la espera de sentencia. Impacto. Uno más en la lista creciente de agentes cuestionados por corrupción institucional. Caso número 8. Darnell García, 80 años por traición total al juramento. Perfil contexto. Agente veterano, 10 años en la DEA, operador en Los Ángeles. Delito. Encabezó el mayor robo interno. Sustrajo 400 libras de cocaína, 2 libras de heroína y casi $100,000 americanos en efectivo, además de lavar fondos mediante cuentas en Suiza. Juicio y sentencia. En 1991 fue condenado por conspiración, robo y lavado de dinero. Recibió una pena histórica de 80 años de prisión y una multa de $1 americano con 16 céntimos millones. Impacto. Fue considerado un golpe moral letal a la DEA. El juez opinó que la agencia debió haber sido investigada también por omisión. Caso número 9. Noé Garza, agente encubierto atrapado por contrabando de metanfetaminas. Perfil y contexto. Noé Garza era un agente de la DEA destacado en la frontera sur de Texas. Había trabajado durante más de una década en operaciones encubiertas contra carteles mexicanos y era considerado un agente estrella en su zona. Delito. En 2008, Garza fue arrestado por ayudar a un supuesto cartel del noreste mexicano a introducir metanfetamina líquida disfrazada como solución médica. Usó su posición para encubrir cargamentos y alertar sobre redadas. Se descubrió que había recibido pagos por más de $150,000 americanos en efectivo y joyas. Juicio y sentencia. Garza se declaró culpable de conspiración para traficar narcóticos y abuso de su cargo oficial. Fue sentenciado a 22 años de prisión federal. Impacto. Su caso fue utilizado por fiscales para ejemplificar cómo la corrupción dentro de agencias antidrogas puede facilitar el ingreso masivo de sustancias prohibidas sin sospechas, dado el uso de credenciales y rutas seguras. Caso número 10. Frank L. Witte, operador financiero de la DEA convertido en estafador. Perfil contexto. Frank Witte trabajaba en la unidad de finanzas de operaciones de la DEA en Washington, D.C. Tenía acceso a fondos operativos secretos usados para pagos a informantes, alquiler de vehículos encubiertos y operaciones en el extranjero. Delito. Durante más de 6 años, Witte desvió sistemáticamente fondos mediante transferencias falsas a informantes ficticios y empresas de fachada. La cifra total malversada superó los $2 americanos con 50 céntimos millones. Juicio y sentencia. Fue arrestado en 2016 tras una auditoría sorpresa. Se declaró culpable de fraude federal, robo de fondos públicos y obstrucción de la justicia. Fue sentenciado a 16 años de prisión y se le ordenó pagar restitución total. Impacto. Su condena motivó reformas en la contabilidad interna de la agencia. Muchos formularios físicos pasaron a control digital y se implementaron firmas biométricas para liberar fondos. Caso número 11. Richard Padilla, agente veterano condenado por violencia y abuso sexual. Perfil y contexto. Padilla era un agente de campo en Arizona con casi 20 años de experiencia. Conocido por su dureza en interrogatorios y vínculos con unidades especiales. Delito. Fue acusado por 3 mujeres detenidas en operaciones encubiertas de abuso sexual y coacción bajo amenaza de cargos federales. También se le encontró culpable de golpear a un informante y falsificar reportes para justificar detenciones violentas. Juicio y sentencia. Fue juzgado en 2019 en Phoenix. Declarado culpable de agresión agravada, abuso de autoridad y coerción sexual. Recibió una sentencia de 27 años de prisión. Impacto. El caso fue uno de los más oscuros en la historia interna de la DEA. La agencia lanzó una campaña interna de cultura de integridad en sus divisiones del suroeste tras el escándalo. Caso número 12. Vincent Martínez, infiltrado convertido en ejecutor del cartel. Perfil y contexto. Martínez era un agente encubierto asignado en San Diego, infiltrado en redes de narcotráfico vinculadas al cartel de Tijuana. Su trabajo le permitió acceso a redes de alto nivel. Delito. En un giro trágico, se descubrió que Martínez había cruzado la línea y se volvió agente doble. No solo informaba al cartel sobre investigaciones activas, sino que participó en un secuestro y asesinato de un rival en 2011. Juicio y sentencia. El juicio se llevó en secreto por motivos de seguridad nacional. En 2013 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
aunque la sentencia fue sellada y solo años después se supo públicamente. Impacto. Este caso afectó operaciones conjuntas de Marina Mexicana durante más de 2 años y provocó la caída de varias investigaciones binacionales. Fue clasificado como una de las traiciones más graves en la historia moderna de la agencia. Caso número 13. Mark W. Lundy, encubrimiento de sobornos y destrucción de evidencia. Perfil y contexto. Mark Lundy fue supervisor regional de la DEA en el área del Paso, Texas, entre 2004 y 2012. Era responsable de coordinar operaciones a gran escala contra el narcotráfico transfronterizo, especialmente con relación a la frontera con Ciudad Juárez. Delito. Lundy fue acusado de recibir sobornos sistemáticos de empresarios y operadores logísticos vinculados a grupos criminales. El dinero venía en forma de pagos mensuales por protección, a cambio de no investigar ciertos cargamentos ni intervenir redes de distribución sospechosas. En 2012, durante una auditoría interna, se descubrió que había destruido múltiples reportes e interrumpido grabaciones que implicaban a uno de sus informantes clave. Ese informante luego fue asesinado en México. Juicio y sentencia. En 2015, tras una investigación conjunta del FBI y la Oficina del Inspector General, fue declarado culpable de obstrucción de la justicia, encubrimiento y uso indebido de posición pública. Fue sentenciado a 18 años de prisión federal sin posibilidad de apelación reducida por haber manipulado pruebas relacionadas con un asesinato. Impacto. La DEA reestructuró completamente sus operaciones en el oeste de Texas y se emitió un memorando nacional sobre la integridad de los reportes de inteligencia de campo. Fue uno de los primeros casos donde se documentó destrucción voluntaria de evidencia dentro de una unidad antidrogas. Caso número 14. Gregory Sean Brasriel, narcotráfico interno con uso de aeronaves federales. Perfil y contexto. Agente técnico asignado al control de operaciones aéreas de la DEA en Florida, específicamente en los centros de intercepción del Caribe. Brasriel no era un agente de campo tradicional, sino parte del equipo que coordinaba vuelos encubiertos con drones y avionetas rastreadas. Delito. A través de acceso no autorizado, desvió vuelos oficiales para realizar transportes clandestinos de paquetes de cocaína entre Honduras, República Dominicana y el sur de Florida. Usaba aviones legales de la DEA como pantalla para mover pequeñas cargas de droga con la complicidad de terceros. Una operación fallida reveló que uno de los vuelos transportaba 40 kilos de cocaína bajo una orden firmada falsamente y que Brasriel había firmado como oficial supervisor de pista. Juicio y sentencia. Fue arrestado en 2016 tras una denuncia anónima. En 2018, recibió una sentencia de 24 años de prisión federal por narcotráfico, conspiración internacional, fraude oficial y falsificación de documentos federales. Impacto. La DEA suspendió su programa de vuelos encubiertos durante más de un año. El caso fue clasificado como un fallo catastrófico de control interno. Caso número 15. Denise Kendall, supervisora cómplice en red de extorsión de informantes. Perfil y contexto. Denise Kendall fue una de las pocas mujeres con rango supervisorio en la unidad de inteligencia de la DEA en Chicago durante la década de 2000. Estaba a cargo del manejo de informantes civiles y programas de reinserción. Delito. Kendall fue acusada de extorsionar a por lo menos 6 informantes, solicitando dinero a cambio de no reportarlos como no cooperativos, lo que podía significar la deportación o la revocación de sus acuerdos judiciales. A algunos, incluso les pidió favores sexuales bajo amenaza de suspender sus pagos. Juicio y sentencia. En 2011 fue detenida por el FBI. Durante el juicio se revelaron grabaciones y mensajes en los que exigía montos mensuales. Fue condenada en 2013 a 20 años de prisión federal por extorsión agravada, abuso de poder y explotación bajo coacción. Impacto. Se inició una investigación nacional sobre el trato hacia informantes dentro de programas federales y se impusieron auditorías anuales en varias oficinas de campo. Caso número 16. Terence Donahue, robo de evidencia y tráfico de heroína confiscada. Perfil y contexto. Donahue era un agente especializado en incautaciones en Boston. Era responsable de custodiar evidencia confiscada antes de su traslado al laboratorio o su destrucción. Delito. A lo largo de 3 años, Donahue extrajo heroína y fentanilo directamente de almacenes federales, reempacó parte de las sustancias con material inerte y las volvió a colocar en su sitio original. Vendió la droga a través de intermediarios en el mercado negro. Se calcula que robó y revendió al menos 12 kilos de heroína pura. Juicio y sentencia. En 2020 fue condenado tras una investigación interna de la OIG y una delación de un ex socio. Recibió una sentencia de 30 años de prisión por robo de evidencia
narcotráfico agravado y conspiración interestatal. Impacto. Se revisaron más de 300 casos en los que Donahue estuvo involucrado y algunos fueron anulados por contaminación de evidencia. Caso número 17. Michael T. Wood, el supervisor que revendía armas incautadas. Perfil y contexto. Michael T. Wood fue supervisor de operaciones especiales de la DEA en Carolina del Norte entre 2007 y 2013. Su trabajo consistía, entre otras funciones, en la custodia de armas incautadas a organizaciones criminales para su posterior destrucción o uso en capacitación. Delito. En lugar de cumplir con los protocolos, Wood desvió al menos 63 armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas y fusiles automáticos. Algunas de estas armas terminaron en manos de pandillas urbanas e incluso se vincularon a 3 homicidios en Charlotte y Raleigh. Wood también falsificaba documentos de destrucción, haciendo parecer que las armas ya no existían. Juicio y sentencia. Fue arrestado en 2015 luego de que una Glock incautada en 2010 reapareciera en una escena de crimen. Se declaró culpable de tráfico de armas de fuego, falsificación de documentos federales y obstrucción de justicia, y fue condenado en 2016 a 21 años de prisión federal sin opción a libertad supervisada anticipada. Impacto. La DEA implementó desde entonces un sistema digitalizado de seguimiento de armas incautadas, con chips feed para evitar casos similares. Caso número 18. Daniela Vega, vínculos con narcopolítica y uso de identidades falsas. Perfil y contexto. Vega era un agente de campo con conocimiento profundo del idioma español y se especializaba en operaciones en el suroeste de EU, con agentes del norte de México. Participó en múltiples operaciones internacionales y llegó a ser considerado un enlace clave entre agencias. Delito. Fue arrestado en 2017 luego de que se descubriera que usaba identidades falsas para transferir propiedades decomisadas a su nombre, incluyendo 3 apartamentos en Phoenix y un terreno en Sinaloa. Además, recibía pagos por asesorar a funcionarios municipales vinculados al narcotráfico en Sonora y Baja California. Juicio y sentencia. En 2019, fue declarado culpable de fraude internacional, conspiración y mal uso de recursos federales. Sentenciado a 32 años de prisión, uno de los castigos más severos dados a un agente de la DEA por delitos financieros y traición a su cargo. Impacto. Este caso puso en entredicho las relaciones diplomáticas de algunas oficinas DEA en el extranjero. Fue citado en audiencias del Congreso como ejemplo de corrupción transfronteriza. Caso número 19. Karen LeBlanc, encubrimiento de agresiones físicas y coacción de testigos. Perfil y contexto. LeBlanc fue jefa de una división de inteligencia táctica de la DEA en Nuevo México. Se destacó por su liderazgo en operativos contra cárteles locales y distribución de metanfetamina. Delito. En 2013, fue acusada de encubrir múltiples agresiones cometidas por su unidad contra sospechosos detenidos, así como de coaccionar a testigos a través de amenazas de deportación o cárcel. Además, se documentó que alteró grabaciones de interrogatorios para evitar denuncias de abuso. Juicio y sentencia. El caso llegó a juicio en 2016. LeBlanc fue condenada por abuso de poder, encubrimiento de delitos federales y violación de derechos civiles. Fue sentenciada a 15 años de prisión y retirada con deshonor del servicio federal. Impacto. A raíz de este caso, se reforzaron las políticas sobre derechos civiles dentro de la DEA y se comenzó a grabar en vídeo todos los interrogatorios en varias oficinas regionales. Caso número 20. Esteban Muñoz, narcotráfico encubierto desde aduanas portuarias. Perfil y contexto. Muñoz trabajaba en coordinación entre la DEA y la CBP, aduanas y protección fronteriza, en operaciones marítimas en puertos de California, particularmente Long Beach y San Diego. Delito. Aprovechando su rol en la coordinación de inspecciones, permitía la entrada de contenedores contaminados con cocaína y metanfetaminas, manipulando el sistema de selección para evitar su revisión. Se descubrió que había recibido pagos directos de grupos narcotraficantes de Centroamérica y Colombia por más de $600,000 americanos. Juicio y sentencia. En 2018, fue juzgado por conspiración, narcotráfico internacional y asociación criminal con cárteles extranjeros. Fue condenado a 35 años de prisión, uno de los castigos más duros registrados para un funcionario de enlace interagencias. Impacto. El caso desató una revisión general en los puertos del sur de California. Desde entonces, las inspecciones en contenedores con protección federal deben pasar por una auditoría paralela aleatoria. Caso número 21. Harold Al Ferguson, tráfico interno de medicamentos opioides. Perfil y contexto.
Ferguson fue un agente veterano de la DEA en Kentucky con más de 25 años de servicio. Era considerado un experto en el rastreo y fiscalización de medicamentos controlados, especialmente opioides como la oxicodona y la hidrocodona. Delito: en un giro oscuro, Ferguson fue descubierto robando medicamentos incautados de clínicas clausuradas y vendiéndolos en el mercado negro, usando intermediarios que trabajaban en farmacias. Además, se aprovechó de su posición para amenazar con investigaciones federales a farmacéuticos que se rehusaban a colaborar. Juicio y sentencia. Fue arrestado en 2015. En 2017, fue condenado a 28 años de prisión federal tras ser encontrado culpable de distribución ilegal de sustancias controladas, extorsión y abuso de poder. Impacto. El caso tuvo una enorme repercusión durante la crisis de los opioides. Fue citado en el Senado como un ejemplo de cómo incluso quienes debían regular los medicamentos se convirtieron en parte del problema. Caso número 22. Lorenzo Batista, fabricación de pruebas contra sospechosos inocentes. Perfil y contexto. Agente asignado a la oficina de la DEA en Nueva York, Batista era conocido por su eficiencia en cerrar casos. Pero bajo esa reputación se escondía una red de manipulación sistemática de pruebas para obtener condenas rápidas. Delito: se descubrió que fabricaba pruebas físicas, como pequeñas cantidades de droga plantadas en autos o viviendas, y manipulaba testimonios de informantes a cambio de beneficios carcelarios para estos. Al menos 18 personas inocentes fueron procesadas bajo su intervención directa. Juicio y sentencia. Fue enjuiciado en 2020. El juez calificó su accionar como una de las traiciones más infames a la confianza pública. Fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de apelación anticipada. Impacto. Se reabrieron docenas de casos relacionados y más de 10 condenas fueron anuladas. También se reforzaron las medidas para asegurar integridad en la cadena de pruebas.